Desde ahora empezamos la clase entonces. Y Buenos días. bueno, los voy a silenciar ahora un poquito para que, porque después voy a ir dando espacios para que tengan cualquier tipo de consultas, ¿ok? Entonces, por ahora los voy a silenciar y después cuando dé el espacio, pueden hacerme cualquier tipo de duda, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la unidad uno, que es el tema de cinemática, fuerza y movimiento. Vamos a empezar con movimiento y luego vamos a hablar después de terminar todo esto, vamos a empezar a hablar de fuerzas. Entonces tenemos que concentrarnos en esto. En esta clase voy a hablar de lo que son los conceptos básicos de la cinemática. Todo lo que es el sistema de referencia, el sistema de coordenadas, que imagino que deben sabérselo, por lo menos un poquito. Si no, de todas maneras vamos a repasar ahora. Lo que es posición, trayectoria, claramente, porque no se me ocurre poner el índice mientras hablo. Lo que es posición, trayectoria y desplazamiento. Y por último, lo que es la rapidez y velocidad. Ojalá alcance a llegar a lo que es rapidez y velocidad, si no vamos a pasarlo en algún otro momento. ¿Sí? Bien, entonces, primero que todo vamos a hablar sobre lo que es el sistema de referencia. ¿Y de qué nos sirve qué es el sistema de referencia? Al final es un sistema que nos ayuda a determinar en qué posición está un objeto o en qué tipo de movimiento está. Por ejemplo, aquí tenemos a dos autos moviéndose. Este sistema de referencia que tenemos es el sistema de referencia según el lente de un dron que está grabando estos dos autos, ¿ya? Como este dron no se está moviendo, puede percibir a los dos autos moviéndose sin problema. Y donde podemos ver que el auto negro se mueve un poquito más lento, o con un poquito menor velocidad que el auto gris, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que el dron se está moviendo junto al auto negro? Ahí vamos a ver lo siguiente. Según este sistema de referencia, que es relativo al auto negro, es decir, que se mueve junto al auto negro, podemos observar que, primero que todo, el auto gris se observa que se mueve mucho más lento, a diferencia del primer video. Podemos ver también que el auto negro lo percibimos como si no se estuviese moviendo, sino que es todo lo demás lo que se mueve. Es como si nos diese una ilusión de que no se está moviendo, ¿ya? Porque podemos ver que el auto gris se está moviendo y el camino como que se está moviendo también, ¿ya? Pero el auto gris se mantiene en esa posición, porque no solo observamos que se mantiene ahí y no se va moviendo de la esquina izquierda del cuadrado a la esquina derecha, ¿ya? Siempre se mantiene ahí. ¿Por qué pasa esto? Porque al final estamos usando distintos sistemas de referencia. Por eso es súper importante al momento de ver qué tipo de ejercicios, como inclusive el momento de, de mencionar una dirección o cualquier cosa por el estilo, es importante a qué sistema de referencia nos estamos refiriendo, ¿ya? Porque según cómo lo estamos viendo, el movimiento puede variar, ¿ya? Entonces, eso es relacionado con el tema del sistema de referencia. Entonces, simplemente habíamos dicho que es un sistema en que nos ayuda a referirnos a un movimiento, por eso se dice como referencia, ¿ya? Y todo eso es para determinar la posición de un punto o de un cuerpo en el espacio, ¿ya? Generalmente se usan en sistemas que están quietos, o sea, perdón, el sistema de referencia generalmente es cómo observa algo a otra cosa. En este caso, viendo de nuevo el ejemplo, estamos hablando de un dron que está quieto y está observando a dos autos, ¿ya? Este sistema de referencia también puede estar moviéndose, como pasó en el caso anterior, ¿ya? Pero generalmente se usa un sistema de referencia donde algo está quieto. Bien, luego teniendo eso claro, el... Ah, bueno, como ya hemos dicho, aquí voy a empezar voy a dar un ejemplo, más que nada. Aquí, por ejemplo, tenemos al movimiento de una pelota, de un skate que se está moviendo y está tirando una pelota hacia arriba. O se queda pegado, claro. A ver, sí, ahí se ve bien. Ya, sí. Estamos viendo a un skater que está lanzando una pelota hacia arriba. Según nuestro sistema de referencia, que estamos observando al skater lanzar ese balón en un sistema en reposo, podemos ver que el balón toma una trayectoria curva hacia arriba, es decir, se mueve tanto a la izquierda como hacia arriba, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros ponemos un sistema de referencia que esté en movimiento relativo al skater? Es decir, que se mueva a la misma velocidad que el skater. Vamos a tener otro tipo de movimiento, que es
podemos ver que aquí estamos moviéndonos relativamente con el skater. Y podemos ver que el balón, en vez de tener un movimiento, una trayectoria curva, tiene ahora una trayectoria que es de arriba hacia abajo. Eso es ahí mismo. A diferencia del anterior, habíamos dicho que era curvo, que es cuando teníamos el sistema de referencia quieto, pero cuando lo estamos moviendo junto al skater, resulta que el movimiento del balón es muy distinto, sino que ahora es de arriba hacia abajo. ¿Ya? Es por eso súper importante definir el sistema de referencia. Si uno define el sistema de referencia, va a definir un movimiento predeterminado. ¿Ya? Entonces, Profesor, dígame. una consulta. O sea que este varía según la direccionalidad. Más que nada, el movimiento de las cosas va a variar dependiendo de quién lo observa. Es decir, Ya. si yo lo observo desde afuera, estando quieto, voy a observar que el balón tiene una trayectoria curva. Pero si lo observo moviéndome junto al skater, el balón va a tener una trayectoria recta y hacia arriba. ¿Eh? Entonces, esa es la diferencia en realidad. Por eso es importante definir el sistema de referencia. Es solamente aquí, como estamos hablando de cinemática, que es el estudio de los cuerpos en movimiento, al final el movimiento de un cuerpo va a depender de quién lo vea. Eso es más que nada. O de cómo lo vea. Por ejemplo, aquí voy a variar otros ejemplos. Aquí tenemos a un pelícano que se está moviendo, que claramente se está moviendo, pero como tenemos una cámara justo fijo en él, que se está moviendo junto a él, podemos percibir que solamente tenemos un pájaro que está moviendo las alas y que el ambiente es el que se está moviendo. Si lo viésemos desde afuera, desde la playa, por ejemplo, estaríamos viendo que el pelícano se estaría alejando. Pero aquí, como la cámara se está moviendo junto a él, vemos que el pelícano no se mueve, pero el ambiente sí se mueve. Otro ejemplo, bueno, este no me gusta, lo voy a tomar viéndolo de otro lado, es el hecho, por ejemplo, aquí también. Aquí claramente son pájaros que se están moviendo. Si es que lo viésemos desde el suelo, lo veríamos que se irían de un lado hacia otro. Pero en este caso, como estas personas están volando junto a ellos, se ve como si no se estuviesen moviendo. Es más, la persona puede llegar y tocar al pájaro sin problema, como si estuviese quieto en el aire. ¿Ya? Ahora, viendo el ejemplo anterior, por ejemplo, vemos a... Ah, no se mueve. Ah, qué lástima. A ver, voy a ver si se puede hacerlo mover. Oh, oh, ¿qué hice? Oh, oh. Maldición, denme un segundo. Acá. Ahí, por ejemplo, vemos que el astronauta se está moviendo, pero en realidad es el ambiente, o más que nada el background, que se llama, es la pared la que se mueve en realidad. ¿Ya? No sé si alcanzaron a verlo bien. Voy a poner de nuevo, que ese es un GIF que siempre me sale con error. Ahí se puede ver que es la parte de atrás la que se está moviendo, no es el astronauta, aunque dé la ilusión de que el astronauta se esté moviendo. Entonces, al final, todo depende de cómo se mire, lo que va a traducir el movimiento. ¿Ya? Eso es con respecto al sistema de referencia nomás. Luego está, para determinar la posición de un cuerpo, un objeto o un punto, siempre habíamos dicho que se necesita un sistema de referencia y también se necesita un sistema de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Es simplemente estas líneas de acá, por ejemplo. Es una línea o es una recta que tiene sentidos distintos que puede indicar la posición de un objeto a través de coordenadas, es decir, a través de números. Por ejemplo, vemos que el auto gris, que es el de arribita, empieza su movimiento desde la coordenada -5, que sería aquí, desde el -5, y termina su movimiento desde inclusive más allá del 6. Entonces aquí vamos a tener que nuestra coordenada inicial, que ponemos como x inicial, maldición, no se ve bien, aquí está, como x inicial va a ser igual a -5. Oh, no se ve. Oh, oh. Oh, oh, perdónenme. Perdónenme, a ver, se me pegó. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ya, ahí Sí. está bien. Sí, es que estaba viendo cómo mi video está avanzando sin mí. Ya. A ver. Entonces, habíamos hablado de que este sistema de coordenadas es un sistema con coordenadas, es decir, es una línea recta
generalmente, que nos muestra sentidos distintos, la derecha y la izquierda. Es decir, tenemos nuestro origen acá, que sería el 0, y tendríamos un sentido a la derecha y un sentido a la izquierda. ¿Por qué es importante eso? Porque nos indica dónde están las coordenadas negativas y las coordenadas positivas. A la derecha son positivas y a la izquierda son negativas. Con estas coordenadas podemos determinar la posición de los cuerpos. En este caso, el auto gris empieza desde la coordenada -5 aproximadamente, donde nuestro punto inicial sería -5, y termina su movimiento un poco más allá del 6, donde vamos a ver como ejemplo el 6, donde al final, oh maldición, estoy un poquito nuevo con esto, perdón el desorden, nuestro punto final entonces sería el 6. Todo esto está en metros, ¿ya? Por ejemplo. Bien, no puedo hacer lo intento. Entonces, al final nuestro sistema de coordenadas es simplemente una recta que puede ser solamente en un plano, en un solo plano, que sería en la horizontal en X, o también pueden ser en más dimensiones, que se puede ser en X y en Y, ¿ya? También existen en 3 dimensiones, que sería considerando X la horizontal, Y la vertical, y además el eje Z, donde sería la altura, ¿ya? Es decir, que simplemente el sistema de coordenadas nos puede determinar un punto, un cuerpo, simplemente es un sistema de coordenadas para ubicarnos, se podría decir, a través de una manera numérica, a través de coordenadas, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo pongo un puntito justo acá, ¿por qué usarle esa rayita ya? Justo aquí, significa que, teniendo en cuenta el eje X y el eje Y, las coordenadas de este puntito, que lo voy a llamar A, va a ser igual a 2 en X y 3 en Y, ¿ya? Esas son las coordenadas. Para eso sirve el sistema de coordenadas, para ubicarnos en el espacio, se podría decir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para ese sistema de coordenadas para ubicarnos en el espacio, y esa ubicación se llama la posición, que siempre tiene que ser a través de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, tenemos a este hombre que está en este caso, como es solo una línea recta, solo es una dimensión, o solo es un plano, este sería nuestro eje X, donde esta persona estaría en el eje, en la posición X menos 3, y este señor en este caso estaría en el X igual a 4, ¿ya? Ahora, mezclando un poquito todo, el tema del sistema de referencia y sistema de coordenadas. Nuestro sistema de referencia nos va a determinar cuál sería nuestro punto de origen, que sería el 0. Es decir, nuestro sistema de referencia nos menciona que está aquí, ¿ya? Justo aquí se podría decir, donde nuestro origen sería el 0. A partir de ese sistema de referencia, vamos a tener un sistema de coordenadas, que es un sistema donde menciona que a la derecha están los números positivos y a la izquierda están los números negativos, ¿ya? Así sería la mezcla entre sistema de referencia y sistema de coordenadas. Y la posición, finalmente, es lo que había indicado recién aquí, donde el hombre estaría en el X-3 y la mujer estaría en el X4. Uno negativo y otro positivo, porque uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Bueno, más que nada, y otro está a la derecha, ¿no? ¿Okay? Se me olvidó una palabra. Bien, entonces eso es con respecto a una posición. Luego de tener claro la posición, estaba ahí, podemos determinar lo que es la trayectoria y lo que es el desplazamiento. La trayectoria se puede traducir también o se puede referir a él como camino recorrido, cuánto recorre una persona. Pero bueno, antes de eso, quiero dar un espacio para ver si es que tienen alguna duda ante todo lo que he visto, antes de empezar con trayectoria y desplazamiento. Voy a dar 2 minutos. Profesor, yo Dime. sabe que llegué tarde y no entiendo lo que es el sistema de referencia. ¿Llegaste tarde? Sí. ¿Y hasta dónde no viste? No, llegué en el sistema de coordenadas, ahí justito. Ya. Ah, ok.
Y no tienes claro lo que es sistema de referencia, entonces. O sea, entiendo que es como un punto donde depende del objeto, ¿no? De cómo se pueden ver las cosas, pero no tengo claro todo. Claro, el sistema de referencia al final es una manera de ver las cosas, se podría decir. Y dependiendo de quién lo mira, va a traducir un movimiento distinto. Por ejemplo, Ya. aquí está. En el caso de arriba vemos que el sistema de referencia es un dron que está arriba y está en reposo, está sin moverse. Y puede ver que ambos autos se mueven, a velocidades distintas, pero se mueven. Sí. Pero si vemos un sistema de referencia que está en movimiento, es decir, que el dron que está grabando está moviéndose también a la misma velocidad que el auto negro, vemos que el auto negro no se mueve. El gris se mueve un poquito más lento y además el suelo también se está moviendo. Entonces a eso se refiere con sistema de referencia. Es como un sistema que nos ayuda a percibir el movimiento. Ah, Eso ya. nomás. Bien. ¿Alguna otra Gracias, duda? profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Profesor, Sí. se podría tomar como ejemplo un auto y la luna. ¿En qué sentido? Am, No, ¿a qué te Así como refieres? cuando uno va en el auto y le da ese como, a ver, como parecer de que la luna se estuviera moviendo. O sea, es que no entiendo. ¿Tú dices así como poner el sistema de referencia en la luna o un auto moviéndose en la luna? Eso es lo que no te entiendo. O sea, así como que uno estuviera dentro del auto, el ¿Ya? auto estuviera en movimiento y se am, diera como la ilusión de que la luna se mueve. ¿Se podría tomar eso como ejemplo también? Ya, creo que te entiendo un poquito. Me falta un poquito entenderlo bien, pero claro, dependiendo de cómo tú donde estés, por ejemplo, nosotros podemos estar en un auto, o más que nada, nosotros podemos estar quietos y ver que la luna se va a mover, bueno, se va a demorar como 12 horas en avanzar, por ejemplo. Pero si nosotros estamos dentro de un auto, rodeando la Tierra, obviamente a una velocidad bien alta, podemos percibir que la luna no se movería para nada, por ejemplo. No sé si eso como que te responde. Más o menos. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Buenísima. Ya, entonces voy a continuar un poquito porque lamentablemente el Zoom es bien cortito, así que necesito pasar la mayor cantidad de materia posible en este caso. Entonces estamos hablando de que al final el sistema de referencia y el sistema de coordenadas nos ayuda a posicionar un objeto o un cuerpo y traducir su posición según coordenadas. Me di vuelta entero, pero al final es simplemente todo esto nos ayuda a definir las coordenadas de un cuerpo o un punto en un cierto espacio. Por ejemplo, aquí que teníamos que el punto A está en el eje X, está en 2, y en el eje Y está en 3. Como aquí también habíamos dicho que la persona está en la posición X-3 y la mujer está en la posición X4, que todo dependiendo del sistema de referencia que haya aplicado y también el sistema de coordenadas que haya aplicado. Bien. Una vez teniendo claro la posición, podemos traducirlo, o sea, podemos definir lo que es la trayectoria del desplazamiento. ¿Ya? Que al final, esto lo quiero traducir antes de llegar a esto, quiero hablar de esto. La trayectoria se refiere al camino que recorre o que recorre un cuerpo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que, imaginándonos una mosca, por ejemplo, va a volar, no, va a ir volando desde el principio y va a ir recorriendo una trayectoria de esta manera, por ejemplo, hasta llegar al punto final. Este es mi punto final y este es mi inicial, ¿ya? Según la trayectoria, aquí puede recorrer, por ejemplo, 10 kilómetros, que es demasiado. ¿Por qué? Porque se dio muchas vueltas, ¿ya? Pero en el caso del desplazamiento, se podría decir que es un camino lineal, es como el camino más corto, que varía desde la posición final a la posición inicial. Es decir, que si es que la trayectoria que haya recorrido muchas vueltas y todo, pudo haber recorrido 10 kilómetros. Pero en el caso del desplazamiento, por ejemplo, que es de acá, de ahí a acá,
Perdón el dibujo, chicos, pero es que es muy incómodo dibujar por acá. Este sería, el desplazamiento podría ser de, por ejemplo, 3 metros nomás, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo también había generado un GIF, que no me sale, no sé por qué. Hello. Ahí está. Este GIF representa el desplazamiento y la trayectoria de un auto, donde si es que empezó desde el primer punto, desde el puntito azul aquí, de esta parte, todo el camino recorrido habría sido de aquí hasta acá, ¿ya? Y si hubiese seguido avanzando, esa sería su trayectoria, ese sería su recorrido. Pero el desplazamiento es simplemente el camino más corto, que sería de acá hasta donde habría terminado el movimiento. Es una línea recta. ¿Qué diferencia tienen ambos? O más que nada en características. La trayectoria es un escalar y el caso de... ¿Cómo regreso aquí? Disculpe. La trayectoria o camino recorrido es un escalar, mientras que el desplazamiento es un vector. Necesito saber si es que ustedes se acuerdan o no de la diferencia entre un vector y un escalar. Si es que alguien, o alguien no tiene, El, alguien no ve- sabe la diferencia, por ejemplo, que me avise ahora ya. ¿El vector era una línea recta o no? El vector es una línea, o más que nada es una flecha, se define como una flecha. Vamos a poner acá. Vector. Es una flecha que tiene dirección, tiene sentido y tiene magnitud. Por ejemplo, esta flecha que acabo de dibujar aquí a la izquierda, la dirección es la dirección horizontal. Su sentido es a la derecha. La dirección solamente se refiere si es que es horizontal, si es que es vertical, mientras que el sentido hablaría si es que es derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿ya? Y la magnitud representa qué tan grande es esta flecha. Por ejemplo, hablando en términos de desplazamiento, podría ser ya, el desplazamiento tiene una dirección horizontal, tiene un sentido hacia la derecha y tiene una magnitud de, por ejemplo, 3 metros. De nuevo, el mismo ejemplo, ¿ya? Esa es la diferencia entre magnitud y trayectoria. Mientras que el camino recorrido, ahí podríamos hablar del ejemplo anterior, que aquí una vez que dibujo, tengo que... del ejemplo anterior, donde la trayectoria es simplemente un escalar, es decir, es un número, es un número que nos indica la magnitud, solo tiene una magnitud. Es decir, sabemos que aquí, por ejemplo, todo ese camino que está recorriendo ahí, la trayectoria que es un escalar podría ser de 10 kilómetros. Pero en el caso del desplazamiento, sabemos que está en la dirección horizontal, sabemos que tiene sentido hacia la derecha, y tiene una magnitud de, por ejemplo, de 3 metros. La gran diferencia ahora, que es súper importante, es que la trayectoria siempre va a ser positiva, pero el desplazamiento, dependiendo del sentido que tenga, puede tener un valor negativo. Por ejemplo, si yo digo que hacia la derecha es positivo, y yo tengo que otro desplazamiento que en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, en ese caso el desplazamiento en vez de ser positivo va a ser negativo. ¿Ya? Eso hay que tener bien claro. Que el desplazamiento al ser un vector puede tener valores positivos y negativos, mientras que el camino recorrido o trayectoria, al ser un escalar, solamente tiene valores positivos, o sea, solamente tiene valores positivos. Bien, ahora, ¿de qué depende el desplazamiento? ¿Cómo podemos calcular el desplazamiento? Como tenemos aquí un punto inicial y un punto final, tienen que saber que el desplazamiento que se escribe como delta x, maldición, me quedan 10 minutos, como delta x va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Por ejemplo, si yo tengo una posición final de 3 metros y una posición inicial de, en vez de 0, aplicar, bueno, más que nada, usar el mismo ejemplo, si tenemos una posición inicial de 0 metros, porque ese es nuestro punto de origen, vamos a tener que mi desplazamiento entonces va a ser a la final menos inicial, que sería los 3 metros
menos los 0 metros y nos va a dar un desplazamiento de 3 metros. Si fuese al revés, es decir, si yo dijese un sistema de referencia de esta manera, déjenme pensar un poquito. Si yo en vez de eso tuviese que un vector así, donde mi x final, perdón, nada que ver, borrar eso, donde mi x inicial es igual a 3 metros y mi x final es igual a 0 metros, es decir, donde mi sistema de coordenadas es algo como esto, donde aquí sería 0, aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Como mi posición inicial es 3 y mi final es 0, mi vector de desplazamiento sería hacia la derecha. ¿Ya? Y para calcular el desplazamiento entonces sería el delta x va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, donde mi posición final le habíamos dicho que era 3, y mi inicial sería, perdón, me equivoqué, la posición final era de 0, aquí, de acá, esta es mi posición final, me equivoqué, menos la posición inicial que es de 3 metros, aquí me daría que mi desplazamiento sería de menos 3 metros. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, según mi sistema de referencia, dije que hacia la izquierda eran números positivos, y por lo tanto hacia la derecha serían números negativos. Es decir, que lo que está haciendo, o más que nada el desplazamiento, el cuánto se movió, o hacia dónde se movió este objeto, o este cuerpo, este puntito se podría decir, fue yendo hacia los números negativos. ¿Cuánto avanzó? Avanzó 3 metros hacia los números negativos, es decir, hacia la derecha. ¿Ya? Bien, ahora antes de llegar con las dudas, de nuevo quiero terminar con lo que es la rapidez media y la velocidad media. Simplemente lo voy a definir. La rapidez media, uno podría pensar que rapidez y velocidad son lo mismo, pero no, son cosas distintas. La rapidez media se refiere a cuánto camino recorrió en una cantidad de tiempo. Por esto es que esa D que tenemos ahí, esto es distancia recorrida dividido sobre el tiempo, ¿ya? Eso es la rapidez media, pero en el caso de la velocidad media, no vamos a hablar de lo que es rapidez, sino que vamos a hablar de desplazamiento, ¿ya? Eso significa que en vez de considerar la distancia recorrida, tenemos que, para obtener la velocidad media, eso es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿ya? Perdón. Desplazamiento sobre el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que la rapidez media es un escalar, al igual que la distancia recorrida es un escalar. Y la velocidad media también es un vector en este caso. Al igual que el desplazamiento, que es un vector, la velocidad que toma en cuenta el desplazamiento es entonces también un vector. Ya, a ver si es que podría llegar a un ejemplo antes de terminar esto, porque bueno, parece que no llego. ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan 5. No, necesito responder dudas. ¿Alguna duda hasta ahora? Que eso sería como lo más importante, lo que es posición, trayectoria o distancia recorrida, desplazamiento, rapidez media y velocidad media. Lamentablemente no alcancé a llegar a los ejemplos, pero ahora se lo voy a tener que abarcar en la próxima clase. Entonces necesito primero resolver cualquier tipo de duda que tenga. Dígame. ¿Las clases van a ser todos los martes? ¿A la misma Todos hora? los martes. En este caso voy a entregar una guía, hoy día, porque ya me la aprobaron, junto a una guía de ejercicios. La guía que voy a entregar va a ser exactamente lo mismo que aparece acá, ¿ya? Junto a una guía de ejercicios. De tal manera que la fecha de entrega de esa guía de ejercicios va a ser no este viernes, sino que el viernes de la otra semana. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser resolver dudas de esa guía, y trabajar un poquito problemas del estilo de la guía de ejercicios y resolver dudas que tengan. Ya. Eso. ¿Alguna otra duda que hayan tenido? Profe, pero si sale cuando uno tiene que ubicar en el... ¿Sistema coordenado? Sí. Y la imagen está en movimiento, ¿se aplica lo mismo? Como por ejemplo en el dron
que se movía con el auto, no, supongo que no tiene la misma, Claro, la muy misma buena pregunta. situación. Súper buena pregunta. Ya, sí, ya te entendí. Por ejemplo, si yo tuviese un sistema de coordenadas en el primer caso, donde es el auto gris, sé que empieza desde por ejemplo, si es que este era -5 y acá era 6, como hemos dicho, el movimiento del auto gris sería del -5 al -6. Es decir, mi x inicial es -5 y mi x final es 6. Por lo tanto, el desplazamiento de este caso sería, acuérdense, siempre se me olvida, esta flechita es súper importante. Eso representa que es vector. Parece que está mi cámara ahí molestando. Eso sería entonces que mi x final menos x inicial sería 6 menos, 6 menos 5. Acuérdense que también contamos los símbolos acá. Entonces el desplazamiento del auto gris sería de menos 5, 11. De 11 metros. ¿Ya? Positivo porque menos con menos es más. Esto se vuelve más al final. Y en el caso del auto negro, imaginemos que empieza en el x menos 3, x inicial igual a menos 3, y termina también en x final menos 6, o sea 6, perdón. El desplazamiento de este caso sería igual x final menos inicial, que sería final, es el 6, menos el inicial, que sería menos 3. Esto da que tiene un desplazamiento de 9 metros. ¿Ya? Eso sería un ejemplo de desplazamiento en el primer caso. Pero, ¿cómo puedo avanzar al siguiente? Uy, maldición, porque tuve que ensuciar todo, claro. En el segundo caso, que es teniendo sistema de referencia también en movimiento, el auto negro tendría un punto de partida y un punto final iguales, que imaginemos que es en 3 metros. Es decir, que su desplazamiento sería, el punto final sería 3, por ejemplo, menos el inicial, que serían 3. Eso es igual a 0 metros. Me faltó aquí poner el X y la flechita. Es decir, que no se movió. Tal como nosotros vemos aquí, se mantiene en la misma posición. Por lo tanto, no hay desplazamiento, no se está moviendo. Entonces, el sistema de referencia, más que nada, los valores que nos indique el desplazamiento, la trayectoria, va a depender del sistema de referencia. Porque en el primer caso, el auto negro sí se mueve, pero en el segundo caso, no se mueve. Y eso se puede demostrar aquí con el tema de calcular el desplazamiento. Perdón mucho, pido perdón por toda la sociedad que tiene esta pizarrita. Pero es más complejo escribir de aquí de Bolivia. No sé si quedó en duda algo. O si quedó claro, eso en realidad. ¿Quedó claro este ejemplo que había mencionado? Ah, maldición, no vi el Sí. chat. Y quedó en claro. Profe, llegué tarde porque estaba en el dentista. Ah, pasa. Ya, espero que haya quedado claro en este caso. Nos queda menos de un minuto. Ya, nos queda menos de un minuto, así que hoy terminada esta clase. Insisto, voy a subir una guía resumen de esto. Y la próxima clase, que va a ser a la misma hora, mismo día, voy a continuar con lo que faltó. Y además empezar a dar ejemplos de los ejercicios que voy a dar. ¿Ok? Así que si no hay más O sea, dudas... no aprendí nada. Bueno, así que si no hay más dudas, doy por terminada esta clase. Y eso, chicos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Profe, Chao, estuvo muy profe. buena la clase, la verdad. Estuvo muy buena la ¿Sí? clase. ¿Te gustó? Se le agradece. Ah, buenísimo. Me alegro, me alegro. Se le agradece. No, muchas Chao, gracias. profe. Sobre todo porque se me cortó demasiado el internet. Se me Oh, cortó demasiado la transmisión. tiene BTR. Chao, ¿Por profe. qué? Cuídense. Porque tengo BTR. Sí. Porque tengo BTR. Da igual. Chao. De todas